La Justo línea. 37 minutitos pasaron de las 10 de la mañana, ya la tenemos a la invitada del otro lado, con muchas ganas de conversar con nosotros. Nosotros también tenemos las mismas ganas de saber un poco más acerca de cómo está la educación en Paraguay desde la visión de una magíster. Estamos hablando de la señora Gladys Paiva, que nos va a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Muy buenos días, señora Gladys, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. Señora Gladys, gracias por estar con nosotros. Realmente el tema de la educación sigue siendo una cuestión de preocupación para nosotros porque impacta directamente hacia lo que significa la economía en nuestro país. ¿Cómo están haciendo una evaluación en este periodo de casi 200 días de pandemia? ¿Un año escolar perdido o no? Tan perdido yo no lo diría como docente. Estoy trabajando durante todo este tiempo, estoy trabajando en la docencia, en el ámbito universitario. Y sí, las cosas bastante difíciles en este momento, Juan Pablo, por la situación misma que no estábamos preparados para este cambio radical, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, a mí me invitaron, me hicieron la invitación, bueno, como especialista en millennials. Entonces, eh, yo como madre, yo digo, soy docente de miles de jóvenes millennials, soy madre de chicos millennials, soy abuela de nietos centennials y también de la nueva generación T que se viene, así es que un poco desde mi mirada como madre, como docente, entonces una conjunción quisiera conversarlo con ustedes, ¿verdad? Señora Esta Gladys, nueva, sí, Señora Gladys Paiva, sobre el punto, y disculpe que le interrumpe, me sí, encantaría por este medio aclarar algunas cuestiones de edades para saber a cuál generación corresponde cada persona. Es una confusión muy grande que se tiene, pero usted mencionaba millennials, después de los millennials vienen los centennials. los centennials y después ahora ya hay una nueva, los nuevos niños nacidos a partir del 2011 ya lo llamamos generación T. Es muy T. importante T, la generación T. Eh, Me gustaría, si el tiempo nos da, ¿verdad? Es muy importante entender ese contexto de edades y las características de cada una de las edades para poder después enfocarnos por qué nos tropezamos hoy en día, porque realmente tenemos muchos tropiezos en la educación. Por un lado estamos los docentes, por otro lado, están los jóvenes con unas características ya muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Entonces, es muy importante tu pregunta porque yo creo que a partir de ahí dar un pequeño contexto, perdón, y luego entramos en lo que es la educación propiamente dicha. ¿Qué les parece? Sí, ¿Cómo espectacular. no? Queremos conocer. Adelante. Bueno, entonces, Paula Molinari es una experta en lo que ella llama turbulencia generacional. Ella analiza todas las características de todas las generaciones. Entonces, ella en este libro habla desde los tradicionalistas. ¿Por qué desde los tradicionalistas? Porque actualmente en las empresas siguen estando personas que ya son los abuelos accionistas que siguen estando como directores, ¿verdad? Son todas aquellas personas que nacieron antes de los 1940 o por los 1940. Entonces dice, hay tanta turbulencia porque tenemos abuelos, que son los tradicionalistas, que ya hay muy pocos, pero sigue existiendo. Después está el otro grupo que seguimos existiendo, digo, porque yo me considero de la generación baby boomers. Baby boomers somos todos aquellos que nacimos entre 1945 a 1962, 63. Eso normalmente difiere de los distintos investigadores y también de las regiones, de los continentes, pero aquí en el ámbito iberoamericano, más o menos el margen que manejamos es baby boomer entre 1945 a 1962, 64. Somos las personas, y me incluyo, que estamos saliendo lentamente del mercado laboral, ya no estamos jubilando. La mayoría de los baby boomers nos estamos jubilando en este momento, ¿verdad? Pero ahora están en este momento, ¿quiénes son los gerentes de más alto rango después de los baby boomers? Los de la generación X. Y la de generación X son aquellos nacidos entre 1965 a 1980.
Esta es una generación, para explicar un poquito la característica, porque a partir de aquí es muy importante ya entender esas características. ¿Cuál es la característica principal de esta generación X? Es la primera en tener los celulares móviles. Usaron los chats, las mensajerías, que posteriormente también incluyó el envío y recepción de imágenes. O sea que con ellos ya empezamos con esta generación de la tecnología, ¿verdad? Ellos son bastantes emprendedores, se mantienen por largo tiempo en un mismo cargo, empresa, no ya como los de la generación Y. La generación Y, con esta generación ya tenemos un cambio radical actualmente. Según encuestas, Deloitte hace todos los años encuestas sobre la generación Y. Según la última encuesta del año 2020 que ellos hicieron, los millennials actualmente abarcan el 90% en las organizaciones. El 90% de las organizaciones están compuestas por la generación, y por eso que en este momento tenemos que centrarnos mucho en esta generación, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son las principales características de esta generación? Ellos se consideran muy respetuosos, tolerantes y muy responsables. Todo lo contrario de lo que nosotros creemos de la generación Y. Ustedes habrán escuchado, esta nueva generación no son responsables, son impuntuales, decimos también, no toleran el estrés, habrán escuchado esas características de parte de nosotros los adultos, ¿verdad? Sin embargo, ellos no se consideran de esa manera. Yo les voy a explicar después un poquito cuáles son realmente las características de ellas. Pero para poder contextualizar completamente y terminar este ciclo de las edades, vayamos entonces a la siguiente generación, que es la generación Centennials. La generación Centennials también lo llamamos generación Z. Ustedes van a encontrar en algunas lecturas la generación Z. Estos ya son los chicos que a partir del año 2000, nacidos a partir del año 2000, y que en este año 2018, 2019, ellos están empezando ya a ingresar en el ámbito laboral. Son los chicos jóvenes que empezaron a ingresar en el ámbito laboral y también que están empezando a ingresar en las universidades. Ellos ya no son la Y, porque a veces nosotros seguimos hablando de la generación Y, sin embargo en este momento la generación Y ya están cumpliendo 35, ya están entre los 35 y más años ya. Ya no son los que están actualmente necesitando más concentración para la educación, sino son precisamente esta nueva generación Z que están ingresando en el mercado laboral, y ahora que ya se nos viene esta generación T. La generación T es nuevita, hay pocas investigaciones todavía al respecto, pero son aquellos nacidos a partir del año 2011, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles serían las características? Ustedes, si tienen, no sé, José, si tenés hijos o sobrinitos, las características de estos chicos: vuelan, están hiperconectados, la velocidad, instantaneidad, son algunas de las palabras que van muy acompañadas a estos chicos mientras van creciendo. Bueno, entonces este es mi contexto general de las generaciones, para que a partir de ahí podamos ir hablando de lo que ustedes quieren, que es la educación, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Juan Pablo, con cuestión de edades, creo que a mí al menos me quedaron claras las generaciones iniciando. Estuve realizando algunos apuntes aquí. Ahora sí estamos bien posicionados en el contexto de lo que vamos a hablar, que son dos de las tres últimas generaciones existentes, tengo entendido, Millennial y Z. Y Centennial, porque los de la generación T son chiquitos todavía, ¿verdad? Entonces no es todavía como para, sí, lógicamente, ir proyectándonos para la educación de ellos precisamente, porque acuérdense que con esta generación Y, que ya son una generación muy diferente a la nuestra, la generación Baby Boomers, hoy en día ya tenemos muchos docentes de la generación Y. Eso también facilita bastante a la educación de estos que vendrán ahora, que son la generación T, ¿verdad? Doctora, y bueno, sí. Si me permite, hay una cuestión que me parece interesante en este abordaje que usted estaba planteando, porque hay una suerte de desconocimiento muy grande entre generaciones, pero también lo que yo veo es de que hay una incapacidad de comprensión entre generaciones y se hace muy traumática la relación entre un grupo y otro,
haciendo esa alusión que usted estaba diciendo, ¿no? Una generación considera que unos son vagos, que no trabajan, que no quieren. En cambio, ellos se ven como responsables, como personas que están haciendo bien la tarea. ¿Cómo usted analiza este punto? Bueno, es muy importante, gracias por la acotación, porque yo les decía que voy a darles después cuáles son las, según investigaciones, esto no lo digo yo, son investigaciones porque sobre la generación y se hizo ya, porque ahora ya estamos empezando a investigar sobre la generación, los centenias, ¿verdad? Muchas investigaciones. ¿Y por qué? Precisamente, como les decía hace rato, esta turbulencia generacional en las organizaciones, ¿por qué se da? Porque somos personas de distintas generaciones y con características muy diferentes. Entonces, ya me hice este cuestionamiento: ¿por qué los jóvenes de la generación, y a quienes tanto se lo critica, digo, porque yo ya no lo critico, vivo inmersa con la generación y en la facultad con mis hijos? ¿Cuál es el principal problema en las organizaciones? Y hablo de las organizaciones porque ahí es donde nos encontramos todas las generaciones entre sí, ¿verdad? Distintas culturas, distintas formaciones. El principal problema, señores, es que nos cuesta entender que esta nueva generación ya es muy diferente a la nuestra. Nosotros ya no podemos exigir un comportamiento similar a la nuestra. Yo no puedo exigirle a un colaborador mío en la oficina que no utilice el celular. Eso no puedo hacer. O sea, si yo voy a estar en la tesitura de exigir lo que a mí antes me exigían, mi equipo de trabajo no va a funcionar. Eso es en definitiva. Por eso es muy importante entender las características de estos jóvenes. Primero, entender las características de estos jóvenes, y segundo, es adaptarnos nosotros a esta nueva característica. Y eso es lo difícil, porque a veces yo soy baby boomer y me considero también a veces un poquito terca todavía en algunos conceptos, algunos valores que para mí es así y así debe de ser. Pero los jóvenes hoy en día ya tienen otras características y para ellos hay otros valores más importantes que los valores que nosotros consideramos primarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, primero entender esas características para resumir, y segundo, adaptarme yo de esta otra generación que ya estoy saliendo al mercado, ¿verdad? Adaptarme a esta nueva generación. Si me permiten, por lo menos 3, 4 características yo les quiero dar de esta nueva generación, de la generación, y porque es muy importante concentrarnos en esta generación, y porque ellos van a ser en este momento los responsables de las demás generaciones, porque nosotros, acuérdense, estamos saliendo del mercado. Hablábamos hace rato de la responsabilidad. Los adultos decimos son unas personas irresponsables, decimos generalmente, habrán escuchado en varias oportunidades. Sin embargo, ¿cuál es la principal característica que surge a partir de las investigaciones realizadas en cuanto a la responsabilidad? Los millennials no tienen miedo absolutamente a tomar decisiones. Y ellos no van a esperar años para asumir una nueva responsabilidad. Porque en algunas empresas hay problemas porque se le tiene a una persona 2, 3, 4 años en un mismo cargo. Los jóvenes hoy en día no van a esperar esos 2. Ellos quieren crecer. Ellos buscan ese crecimiento constante. Les encantan los desafíos, les encanta. Póngale a un joven millennial un desafío en las empresas. En las empresas antes estábamos muy acostumbrados, los jefes, digo yo, porque antes éramos más jefes que líderes, a darles indicaciones y parámetros para hacer una tarea. Eso no encaja con los millennials. A los millennials denles objetivos y díganle: necesito este trabajo y quiero lograr esto. Y déjenle a ellos que hagan como ellos, que ellos busquen ese camino. Yo les garantizo, estuve trabajando más de 30 años gerenciando personas en empresas muy grandes en nuestro país, en el área de recursos humanos. Yo vivencié eso. Soltale a los jóvenes un desafío y olvídate, vos solamente esperas resultados y vas a recibir los mejores resultados de ellos. Y yo esto lo digo con muchísima propiedad.
Sí, definitivamente, esta creatividad que se da dentro de esta generación millennial o generación Y se debe a la influencia que quizás tuvo la tecnología dentro de esta generación. Totalmente. Primero eso. Pero segundo, ¿cuál es la problemática, diría yo, en actual en la educación? Estos chicos que ya nacieron ya prácticamente con la tecnología lentamente, porque si bien no como los de la generación centennial que ya vinieron con los celulares, con esto ya más modernos, en la época de los millennials, bueno, estaban todavía los beepers, los teléfonos, no existían todavía los WhatsApp, pero sí ya empezaron ellos a crecer con cierta tecnología mucho más que nosotros. ¿Y cuál es la problemática actualmente? Que la mayoría de los docentes, estamos todavía personas de otras generaciones no muy adaptados todavía a la tecnología. Ustedes no se imaginan el giro de 360 grados que tuvimos. Me incluyo en alguna medida porque algunas herramientas yo no lo utilizaba, pero como docente, ese yo creo que es el principal desafío como docente, tenemos que estar preparados para el más allá. No simplemente hoy no estar estancada en lo que me enseñaron para capacitar al siglo XX, sino que yo tengo que estar preparada ya para capacitar a las personas al siglo XXI y por qué no ya a chicos que van a estar allá por el siglo XXII, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Nosotros queremos educar todavía a los chicos, queremos enseñarles a memorizar las lecciones. Por ejemplo, a estos chicos no le pidas memorizar, dale, permitirle, estoy haciendo actualmente un doctorado en una universidad tecnológica al 100%, los docentes son todos extranjeros, yo quedé sorprendida realmente con todas las herramientas virtuales que están utilizando. Y las evaluaciones, por ejemplo, no sé, José, vos quizás conozcas, vos sos un chico joven, Juan Pablo también, ¿verdad? Pero Kahoot, ¿conoces la herramienta Kahoot? Kahoot es una herramienta, si bien aparentemente es un juego, pero aplica ese juego en la evaluación, por ejemplo. Yo apliqué esto en este semestre que está terminando ya para nosotros en la universidad, en mis evaluaciones parciales, porque si bien el ANEAES no nos permite todavía ese tipo de evaluaciones, porque estamos todavía muy encuadrados en las preguntas, selección múltiple, yo apliqué con mis alumnos con juegos, les hice las preguntas del examen parcial. Los chicos motivadísimos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Porque yo eso, experimentando, encontré esa manera de evaluar a los chicos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando en este doctorado que estoy cursando actualmente, un docente, pero que maneja todas las tecnologías de punta en cuanto a herramientas educativas se refiere, ¿cuál fue nuestra evaluación final de ese módulo? Precisamente jugando las preguntas y respuestas con el Kahoot. Y es sorprendente porque te divertís tanto contestando, porque tenés segundos para ir respondiendo. Mucha presión también. Mucha No, presión. no, es impresionante. A mí personalmente como alumna me fascinó. Y yo me pongo en lugar de mis alumnos, ¿verdad? Imagínate, ellos, 0 estrés fue para ellos ese examen, el parcial. Y todos llegaron a un puntaje máximo, ¿verdad? Entonces ya no el estar preparando evaluaciones donde estamos midiendo solamente conocimiento y solamente la memoria de los alumnos. Y ahí es uno de los graves problemas que tenemos con los jóvenes hoy en día, especialmente aquellos docentes que no están preparados para enseñar ya con esta nueva tecnología. Y aquí también hay un detalle muy importante que dije hace rato y se me pasó. Ustedes no se imaginan, y a mí personalmente me pasó, yo llegaba de un viaje el día 11 de marzo de este año, y esa noche arrancaba mi clase de maestría. Yo soy docente en maestría. Arrancaba un módulo mío y a las 21 horas de esa noche, uno de los alumnos me dice, profe, se declaró cuarentena total. Esa noche, la noche en que yo arrancaba ese módulo. Sí.
Y en una maestría, que son 4 horas seguidas y con todos profesionales, todos directores, gerentes, una maestría, tu nivel de preparación para las clases presenciales es totalmente diferente porque tenés que trabajar con miles de materiales, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que yo porque me tocó eso a mí. Para el lunes siguiente tuve que reinventarme. Y yo te cuento, y yo les cuento, que yo no sabía utilizar la herramienta Zoom. Yo tuve que pagar un mentor en esa semana que me enseñe a utilizar esa herramienta. Yo tuve que reinventar toda mi planificación de clases para un ambiente virtual. Imagínate ese giro de 360 grados que tuvimos que hacer los docentes, pero para eso también yo como docente tengo que estar preparada para ese cambio. Y ahí está, predisposición, pero aceptar que cuando hay que cambiar, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y yo les cuento, a mí, yo sufrí muchísimo, fue un mes terrible para mí, pero dice que las crisis trae grandes oportunidades y había sido para mí, esta era una oportunidad de aprender muchísimas nuevas herramientas para poder aplicar con mis alumnos, ¿verdad? Entonces, yo me ubico un poquito con estos alumnos ya de nivel universitario y nivel maestría. Entonces, me imagino un poquito en el rol de los docentes de los alumnos de primaria. Entonces, Juan Pablo, ¿qué te parece? Te voy a hacer yo la entrevista, Juan Pablo. ¿Cómo crees que un alumno de preescolar, un alumno de primer grado van a tomar las clases de un profesor de un docente que no está preparado con la tecnología? No, me toca como experiencia porque yo soy docente universitario también y ya en ese nivel a veces es difícil cuando uno no está preparado, cuando recibe a los chicos que están terminando el colegio y me toca enseñar justamente el primer año al ingreso a la universidad. O sea, es todo un desafío. Realmente me parece que nos lleva a una dimensión, pero también de exigir a las autoridades de nuestro país que se pongan las pilas en preparar a los docentes del futuro, porque si no vamos a tener un gran agujero negro y lastimosamente el bono demográfico que tanto reiteró el viceministro de Educación, Robert Cano, en su momento, va a terminar fracasando y él va a caer dentro del agujero negro. Esa es la reflexión final que quería, doctora, plantear también hacia el final de nuestro encuentro. Ya está terminando nuestro tiempo. Así mismo. Pero qué rápido, porque realmente este es un tema apasionante, porque hay muchas cosas que cambiar. Entonces, ante todo esto que estuvimos hablando, yo misma me hago la pregunta, ¿la forma de educar debería ser la misma de hace muchos años? Lógicamente, nuestra respuesta es no. Entonces, el modelo de aprendizaje debe ser igual, lógicamente no. Entonces, trabajemos desde políticas educativas en nuestro país en cambiar este modelo. Yo estoy leyendo muchísimo en este momento los nuevos modelos de aprendizaje a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuáles son los modelos? Y justamente estuve leyendo, hay 4 competencias muy importantes que actualmente tenemos que tener en cuenta dentro de estos modelos y que yo creo que nuestro país también, las autoridades dentro del ministerio, porque yo me estoy concentrando mucho ahora en los chiquitos. Si bien yo no soy docente de estos niños, yo me ubico a un niño sentado en el Zoom porque tengo una nietita de 6 años y no le interesa la clase de la profesora, cómo está manejando, cómo está enseñando a los chicos en el Zoom. Yo no puedo en el Zoom ponerme a hablar, a mostrarles gráficos, a explicarles cómo funciona, cómo funciona la forma matemática, ortografía, sino que hoy en día hay nuevos modelos jugando. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen este nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje que es gamificación. Gamificación es una nueva técnica de aprendizaje que hace que se consiga mejores resultados. ¿Y cómo lo conseguís? Con los juegos. Son juegos didácticos.
Y si yo le pongo a mi niño de preescolar, de primer grado, con esta técnica gamificación que estamos usando en el área de recursos humanos para enseñar en las empresas a los colaboradores a obtener mejores resultados, si yo esta técnica aplico con los niños, yo estoy segura que mis niños van a salir excelentes alumnos. Ellos odian estar, mi nieta no quiere saber nada del Zoom. ¿Por qué? Porque le está viendo a la profesora enseñándole la misma manera como lo está enseñando de manera presencial. Entonces tenemos que buscar nuevas metodologías, ya no debe ser la misma. Yo creo, hay otro juego también hoy en día que es una nueva metodología que es el Flipped Classroom. No sé si escucharon también. Que es el utilizado actualmente por muchas universidades, cursos de ingreso y muchas instituciones dedicadas a la educación. Señora Gladys, magíster en educación. Lastimosamente sí, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir cerrando, pero queremos agradecerle el valioso tiempo que nos brindó. Esperamos conversar muy oportunamente nuevamente con usted. Gracias, señora Gladys. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, José, ya a las 14:30 la repetición de este espacio para los que quieran volver a ver en el transcurso de la tarde. Vamos a encontrarnos seguramente en breve para compartir más informaciones y al mediodía a las 12 en nuestro informativo central.